Hola, que Dios le bendiga. Le saluda Xiomara Navarro desde nuestro aposento. Este es nuestro primer podcast. Estamos contentos, estamos alegres porque Dios nos ha bendecido con este programa. Amén. Y hoy tenemos a nuestro hermano Jaime, nuestra hermana Tatiana y a mi esposo Juan Carlos. Amén. Y como dar ese nuevo comienzo que estamos haciendo hoy, pues queremos hablar un poco acerca de la vida de Jacob. Y a mí en lo personal me gustan los nuevos comienzos, pero me dan como un poco de temor, de miedo algunas veces, porque claro, siempre cuando hay un nuevo comienzo hay un antes y un después. ¿Y a ustedes, chicos, qué les parecen los nuevos comienzos? ¿Les gustan los nuevos comienzos? Sí, más que todos los nuevos comienzos siempre están llenos de incertidumbres. No sabes lo que va a pasar hasta cuando ya estás en el proceso de aquello que estás pasando. O sea, es muy... a veces cuando vas acompañado de alguien es como que es más fácil, pero a veces cuando vas tú solo es como más de incertidumbre, como que sientes un poco más de miedo. Sí. Sí. Sí, porque no sabes lo que te espera. Porque nosotros, por ejemplo, nosotros como inmigrantes que somos, estamos en otro país, teníamos todo en nuestro país. Yo tenía toda la vida mis amistades en Ecuador y todo. Y venir acá, no sabes lo que te espera. Te decían, wow, la cosa está mal allá, la cosa está mal, no hay trabajo, no hay esto. Claro, y venir acá, venir para un futuro mejor, no, mi hermana, y resulta que tú estás con ese nervio, ¿qué pasará? Hasta que quizás vienes y dices, wow, es distinto a lo que he dejado. ¿Qué piensa usted, mi hermana? Amén. La verdad es que sí, nuestro corazón está lleno de expectativas a lo que va a pasar. Entonces, creemos y dependemos de un Dios vivo que en realidad tenemos que poner nuestra confianza en Él. Y la verdad que sí, nuestro día a día es expectativa. Pero hay que saberlo vivir, hay que ser mesurados, hay que poner en una balanza todas las cosas y eso, creer. Amén. Los nuevos comienzos, la verdad que son un poco a veces como decía hermano Jaime, como con una incertidumbre, como qué va a pasar, qué me va a suceder, porque muchas veces, como decía mi esposo, cuando estamos, por ejemplo, el ejemplo que puso de cuando estamos en nuestro país, pues tenemos todo como quien dice ya montado, tenemos una vida hecha, estamos como seguros de ahí en nuestra zona de confort, ¿verdad? Pero cuando tomamos la decisión de comenzar algo nuevo, de avanzar y de decir, no, yo creo que este no es mi sitio, creo que necesito hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Por ejemplo, esto es un nuevo comienzo. Claro, esto es un nuevo comienzo y les confesamos, chicos, que en realidad esto viene de hace como de 2 años atrás, que a mi esposo le surgió esa idea, le surgió eso en su corazón y yo como siempre lo apoyo en sus locuras. Yo le dije, venga, mi amor, venga, vamos. Entonces, o sea, pero al mismo tiempo había como ese temor y qué van a decir y qué va a pasar y esto. Y le digo yo, bueno, el qué van a decir, van a hablar si lo hacemos y no lo hacemos. Sí. Entonces, venga, a tirar para adelante. Entonces, creo que es el día que Dios nos ha dado. Este es el día que ha hecho Dios para que comencemos. Este es el nuevo comienzo. Pero miren qué interesante. Estábamos analizando lo de los nuevos comienzos, ¿no? Y queríamos hablar acerca un poco de la vida de Jacob. Sabemos que Jacob es muy, muy amplio, pero queríamos hablar como el comienzo.
el comienzo. Sabemos que la vida de Jacob ya estaba predestinada desde antes, porque Dios le dice a Rebeca, le dice, 2 naciones hay en tu vientre. Hay 2 naciones y el mayor, le dice, servirá al menor. O sea, eso ya estaba profetizado, ya Dios se lo había dicho. Entonces, El menor servirá al mayor. no, el mayor, le dice, servirá al menor. Sí, el mayor servirá al menor. Y qué impresionante es que de ese momento ya Dios había profetizado algo. Ya había profetizado algo sobre la vida de Jacob. Entonces vamos a ver aquí en Génesis 28, del 1 al 5, dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. En realidad yo siento que desde este momento comenzó un nuevo comienzo. Desde este momento, es mi opinión, desde este momento yo siento que comenzó una nueva vida para Jacob. Tener que dejar, como nos ha pasado a todos nosotros, tener que dejar casa, madre, padre, hermanos, amigos, todo, para venir a un lugar que no conocemos, para venir a un lugar desconocido sin saber cómo nos va a ir, pero con la confianza en Dios, que Dios está de nuestro lado, que Dios va con nosotros. Amén. Amén. Fíjate que es impresionante y es muy bonita la palabra de Dios porque dicen que el padre estaba a favor de Saúl. Le gustaba a Saúl porque él cazaba, era un hombre de casa y el padre esperaba que venga su hijo de su casa y comían juntos. Y en cambio la madre tenía a su hijo preferido, que era Jacob. Entonces, aquí ya vemos lo que es darle prioridad. La madre le da prioridad a su hijo y el padre le da prioridad a su otro hijo. ¿Vale? Y eso muchas veces sucede en la actualidad. En la actualidad muchas veces decimos por culpa nuestra como padres, o a veces sin saber o sin querer, decimos, wow, mira, aprende de tu hermano. Muchas veces decimos, tu hermano ha sacado buenas notas. ¿Por qué no aprendes de tu hermano? Mira, que tu hermano está comparamos. Y yo me imagino, no sé, no, pero yo me quiero poner en ese papel. ¿No? Que en qué momento, cómo fue esa división. Porque si vemos la palabra de Dios, desde antes de que Jacob se vaya, Jacob obedece a su madre. Jacob, entonces, sino que sí que es verdad que Esaú pierde o vendió su primogenitura por un plato de comida. Pero después, cuando ya dice la palabra que el padre ya estaba perdiendo la visión, ya no podía ver, llama a Esaú para que case y hacerle una comida. Bueno, pero se entera la madre. Y me imagino que la madre no le habrá dicho al padre, mira, es que nuestro Dios me habló, me dijo tal cosa, que él va a hacer esto. No, se quedó callada, me imagino, porque la palabra nos relata otra cosa. Y dice que llamó la madre a Jacob. Trae tal cosa, vístete. Me imagino que lo preparó, claro. Pero Jacob obedeció. Y uno de los mandamientos en el Antiguo Testamento es: honrarás a tu padre y a tu madre. Uno de los mandamientos. Eso no quiere decir que hizo mal, no. Pero la palabra también nos enseña que Jacob tenía miedo.
Jacob tenía miedo porque le dice a la madre, pero madre, mi padre me va a reconocer porque mi hermano es velludo, yo no, yo soy Lampiño. yo podríamos decir, no tengo vello, no te preocupes. Pero obedeció Jacob. Vale, vamos por partes. Me gusta analizar el entorno para saber qué fue lo que realmente sucedió. Lo primero que puedo mencionar es que es verdad, hubo una declaración sobre Rebeca, de la cual, obviamente, cuando Dios manifiesta esas palabras a Rebeca, ya Rebeca comienza a tener preferencias hacia Jacob, porque hay una palabra declarada sobre él, ¿vale? Por otra parte, ¿por qué Saúl se hace preferido de Isaac? ¿Por qué? Y la Biblia dice que Isaac era un experto cazando. O sea que en pocas palabras podemos ver de que Isaac era el que trabajaba y el que mantenía el hogar, y Jacob era como el más ingreído, como el más cuidadito, porque hay una palabra sobre él. Entonces, aquí hay dos cosas que quiero separar. La primera es de que por más promesa que nosotros tengamos, ¿verdad? No significa que debamos tener preferencias de algo. Porque a como sea, nos va a llegar ese llamado o eso que Dios ha puesto sobre nosotros. Amén. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, Rebeca se apresuró y comenzó a tener preferencias sobre Jacob. Si lo ponemos a nuestra actualidad, podemos decir de que en algún momento en alguna iglesia X, en cualquier parte del mundo, declaran una palabra sobre un hermano, el pastor no puede tener preferencias sobre ese hermano, porque va a comenzar como en esta historia. Van a haber preferidos, ingreídos, y esto va a traer división. Yo pienso de que Esaú actúa de manera impulsiva, ya porque ya comenzaba a ver este círculo de preferencias hacia Jacob, y también porque tampoco vi que Isaac promueva esto de comenzar a hacer altares para Dios, porque no se lo ve como dentro de esta película a Isaac como que y Esaú y Jacob fueron a la montaña a orar al Señor. O sea, no se ve como lo hacía el padre Abraham. Sí, entonces no se ve como que los padres hayan compartido esa experiencia con Dios con los hijos. No sé cómo tú la ves. Sí. Mi hermana, usted como madre, ¿qué opina? Usted como madre, ¿qué piensa en ese caso? Habría un punto de decir, mi hijo, es bueno comparar a los hijos, no es bueno comparar a los hijos como le pasó a Raquel. A Rebeca. A Rebeca, perdón. Bueno, la verdad que no hay que compararlos porque a uno lo subestima, al otro lo engrandece, y ahí es cuando está ahí el conflicto. Yo creo que es eso, que nosotros como padres creo que debemos dar lo mismo, tanto para uno que para el otro, pero sí. Yo creo que Rebeca se enfatizó en la promesa que había en Jacob y se fue por ese lado. Sí, bueno, no, yo creo que como decía nuestra hermana Tatiana, yo creo que como madres y como padres, porque estamos padres aquí, creo que es bien interesante tratar a los hijos por igual, ¿no? Amén, claro, yo creo sí. que es importante de que no hagamos esa preferencia, porque eso sucede, como decía el hermano Jaime, sucede en todo sitio, que quiero a por esto, quiero al otro por... Entonces comienza esa división, como decía mi hermano, esa división, sí, que es que tú... Y empiezan las comparaciones muchas veces. Yo creo que cada uno tenemos una personalidad, cada uno tenemos algo diferente que marca nuestra vida. Entonces, como padres debemos de conocer esa área, y ahí es como hacer que nuestros hijos crezcan por esa área, hacer que nuestros hijos puedan enriquecerse de esa manera, para que ellos puedan crecer sanos, con un corazón sano, que no tengan riña con sus hermanos, que no tengan riña con nosotros mismos. Porque ya cuando están grandes a veces creen con odio, con amargura, con rencor, con rivalidades, se pelean, se golpean. Hay unos que hasta se matan.
Entonces yo creo que esta es una enseñanza para nosotros, los padres, de que si no hemos estado haciendo esto, pues que comencemos desde hoy a no hacer preferencia con nuestros hijos, a no tener hijos preferidos, sino que a que los hijos pues se sientan amados por igual, que se sientan importantes todos. Amén. Sí, es importante también comentar de que es verdad de que en Jacob había una promesa, una profecía, Un llamado. sobre él. Lo que hace Rebeca es como tratar de acelerar. Amén, eso te iba a Es decir. como tratar de acelerar. Y esto lo vemos que lo arrastra de su abuelo Abraham y Sara, ¿no? Lo arrastran. ¿No? Entonces, o sea, lo que quiero expresar es que muchos se preguntan, es que si Jacob no hubiesen engañado a Esaú y a su padre, él no hubiese sido obtenido la bendición. Lo que quiero que se entienda es de que muchas veces decimos de que es que tuvo que haber pasado esto, el engaño, o sea que Jacob, se justifica el pecado de Jacob para que sea bendecido como primogénito. Y lo que quiero que se entienda es que no hay que justificar a Jacob, porque Jacob engañó. Jacob hizo mal. Ahora, cuando su madre le dice, Isaac quiere darle la bendición a Esaú, disfrázate tú de Esaú y que no sé qué. Claro, Rebeca lo incita a que Jacob vaya, pero estamos hablando de que Jacob también ya era mayor de edad. Entonces, Jacob, si fuera dentro de su corazón que dijera eso está mal, porque recordemos que David, siendo pequeño, tenía un corazón conforme al corazón de Dios. De igual manera, si Jacob hubiese tenido el mismo corazón de David, no le hubiese aceptado esa propuesta a Rebeca. Entonces, de ninguna manera se trata de justificar a Jacob, porque Jacob, de cualquier otra manera, podía haber obtenido ese tipo de bendición. Por ejemplo, Esaú se estaba portando mal. Quizás dentro de su camino pecaminoso puede haber sido que dentro de lo que mal él hacía, de pronto o Isaac se arrepienta de darle la bendición como primogénito porque la perdía por no hacer caso al padre. O puede ser que dentro de eso simplemente Isaac coja y se vaya con sus mujeres, con lo que él quería hacer, ¿sí me entiendes? Con lo que a él le gustaba, y lo dejaba a Jacob solo, y él podía tener, o sea, habían maneras y había un camino que Esaú mismo lo estaba marcando, se podría decir, con su comportamiento. Esaú mismo lo estaba abriendo el camino a Jacob con su propio comportamiento. Porque dice la palabra que cuando Esaú se casó, a los padres les dolió. ¡Wow! ¿Por qué estás casado? Y claro, como dices tú, claro, a lo mejor como en la actualidad habemos hermanos o habemos familia que dice, ahí está tu niño mimado, dile a tu niño mimado, a tu hijito querido, a tu hijito, a tu niño que vaya a comprar, no me mandes a mí, me imagino, ¿no? Que habrá hecho eso, o sea, bueno, ahora por rebeldía me voy a casar con ella. Por rebeldía voy a hacer esto, porque a veces por rebeldía hacemos cosas que no debemos hacer. Sí, porque dice que cuando Esaú escuchó a Isaac que le dijo a Jacob, ve a la tierra de Padán Aram, allá donde tu tío, y no cojas mujer de aquí, sino que ve allá y coge esposa allá. Bueno, entonces, lo impresionante es que dice que Esaú escuchó lo que el padre le estaba diciendo a Jacob, inmediatamente fue y se casó con otra mujer de las que el padre decía que no escogieran. Entonces era como dice el hermano Jaime, él mismo estaba como abriendo el camino a Jacob para que Jacob se quedara con la bendición, porque recordemos que ahora pues normalmente a los hijos les da igual si el padre les da la bendición o no les da la bendición, pero en ese entonces era algo pero como lo más grande, que el padre
ungiera, que el padre bendijera a su hijo. Eso era lo más grande que podía existir. Ahora pues ya no se le toma mucha importancia, que debería de tomarse la importancia, pero si vemos que hacía todo lo contrario, ¿no? Y qué bonito que nosotros como hijos y que nosotros como padres les inculquemos a nuestros hijos la obediencia a Dios. La obediencia a Dios, la obediencia a los padres, siempre la obediencia a la palabra, porque muchas veces acomodamos la palabra a nuestras vidas, no nuestra vida a la palabra de Dios. Amén. Y lo que te decían antes, que hay veces en que, y esto sucede en hogares cristianos que yo los he visto, hay veces de que, por ejemplo, de que hay un hombre que es hijo y mantiene el hogar, pero resulta que al hijo se le es permitido emborracharse, se le es permitido estar con mujeres, incluso lleva mujeres a casa, se le es permitido juntarse con personas que no debe. Pero claro, como madre no tienes el valor de decirle, oye, no puedes hacer eso. No lo hagas. Y no solamente como madre, yo digo como padre, no solamente como padre es de yo decirle a mi hijo, no lo hagas, sino que si yo lo veo que lo está haciendo, lo castigo. Amén, claro que Claro. sí. ¿Sí me entiendes? O sea, no puedo simplemente quedarme en una palabra, no lo hagas, y si lo hiciste, bueno, se quedó así. Claro. Ya cometiste el error. Entonces hay que enseñarles de que puede existir, si cometes el error y lo sigues cometiendo, puede existir un castigo de por medio que te va a doler. Claro. De alguna manera que te va Y a es doler. bíblico también. Sí. Bueno, y nos enseña la palabra que hubo una consecuencia. Claro, la consecuencia de Rebeca es de ver la división de sus hijos. Wow. Yo como madre me dolería mucho que mis niños no se lleven, no hagan esa fraternidad, esa unión, ese compañerismo, porque eso es lo que a mí me gustaría ver en mis hijos, que estén juntos, que a pesar de que ellos crezcan, estén siempre apoyándose, llamándose, animándose, hagan esa comunión. Exacto, Compañerismo. esa unión, ese compañerismo. Sí. Entonces, ver ese proceso en el que Amén. pasó su hijo, que se fue sin nada, de que fue a comenzar de cero, y en el transcurso de ese viaje, qué es lo que habría pasado, pero también al ver de que si él regresaría, los vería juntos, que se llevaran. O sea, tenía esperanza Rebeca. Eso es un punto muy importante. Rebeca muere con la esperanza de que, como dice Tati, de que va a regresar y que seremos felices para siempre. A veces como cristianos nos sucede esto, de que nos autogestionamos las emociones y nosotros mismos nos justificamos los errores y siempre decimos, ya pasará, ya está, ya pasará, nos olvidamos aquí, pero no sé, ¿tú qué piensas, Tati? ¿Qué pasaría si uno de nuestros hijos le dice al otro te voy a matar? Wow, yo diría que como padre, la verdad, como padre he hecho mal porque no los he formado para que ellos tengan ese amor, Vale, sí. ese amor y ese no sé, Y en la actualidad esa sucede eso, comunidad. En la actualidad, entre hermanos se pelean, entre hermanos se odian. Sí. Hay familias que odian, hijos que odian a su madre, hijos que odian a su padre, hijos que se odian y no se quieren ver, se quieren matar. Imagínense. Pero yo creo que, como decía nuestra hermana Tatiana, que lo peor que pudo pasar a Rebeca es no volver a ver a su hijo. Yo ni me quiero ni imaginar en ese episodio, porque es no volver a ver a su hijo, como decía mi hermana, tener la esperanza de algún día volverlo a ver, pero no pasó. Ella murió con esa esperanza, porque su hijo no lo volvió a ver. Yo me pongo en el papel y digo, Dios mío, Sí. qué difícil esa consecuencia muchas veces de nuestros actos. De pronto digo, Rebeca, cuán arrepentida se puede haber sentido, porque a veces esto es lo que causa el que hagamos algo mal, de que cuando ya está hecho
y nos damos cuenta de que a veces nuestras expectativas son muy altas y nos damos cuenta de que no sucede, comenzamos a reflexionar. Es que creo que esta no debió haber sido la manera. Es que así no debió haber sido. Y empezamos a reflexionar. Tuvo que haber otra salida. Tuvo que haber de otra manera haberlo hecho. ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Qué? O sea, nos quedamos con esa esperanza muerta de que no, al final no estoy viendo, porque al final Jacob se va más de 20 años de su tierra. Entonces, se queda como esa esperanza y no sé, la Biblia no lo menciona, pero cuando Jacob regresa, ya su madre no está. Claro. Y fíjate algo que me impresiona, ¿no? Que cuando Jacob se va, yo me imagino que habrá dicho la mamá, como toda madre, habrá comido. Pobrecito. Sí. ¿Dónde habrá dormido? Sí, eso. Sí. Comido, que la madre, como padre, Sí. habrá dicho, bueno, te vas allá. Y habrá dicho, allá lo van a tratar bien. Pero claro, aquí la palabra de Dios relata lo que sucedió. Sí. Pero hay cosas que a lo mejor no relata. Sí, y yo digo, a ver, imagínate ese escenario y viéndole a Saúl con la boca llena de lo que terminó de cazar. O sea, lo estás viendo al otro que se está llenando la panza de lo que terminó de cazar del día a día. Y claro, estoy pensando, mi hijo Jacob se fue. Se fue. ¿Cómo está? ¿Cómo está? No había un teléfono. Todas las noches, No había nada. antes de dormir, en el día, a la hora de comer, en el día, porque ya estaba... Wow, mi hijo estaba pasando frío. Claro, en ese tiempo no había redes, no había nada. O sea, las redes son actuales ahora. Y ahora imagina otro panorama. Rebeca sin Jacob, pero con Esaú. Claro. Yo pregunto, ¿habrá eso sido la causa del cambio de Esaú cuando regresó Jacob? Mira que lo estoy analizando aquí porque ya lo habíamos conversado previamente, pero ¿habrá sido que ese amor de madre que lo arropó después de que se fue Jacob, al final tuvo que algo que ver? No lo sé, no estoy inventándome, pero a lo mejor pudo haber sido el cambio de Esaú. Dios hace las cosas o sea, en todo esto a veces nosotros tenemos libre albedrío para tomar decisiones, pero hay veces que Dios tiene que resolverlo. Amén. Hay veces que Dios tiene que decirle, bueno, vamos a ver cómo arreglamos esto. Jacob pecó, Jacob engañó, se aprovechó de su hermano. ¿En qué momento se aprovechó? Cuando en vez de regalarle plato de comida como debe ser, porque tenemos que ayudar a nuestro prójimo, y más aún si eres mi hermano de sangre, te lo vendí. Entonces, claro, Jacob se aprovechó, Jacob engañó, porque ya te digo, no se justifica de que Rebeca lo había enviado, igual él era pensante, él pudo haber dicho, no mamá, eso está mal. Pero al final, de todo esto, Dios tiene que ver cómo se arreglan las cosas. Y aquí es cuando ya comenzamos con los nuevos comienzos, ¿no? Aquí es cuando ya comenzamos a ver, quiero comenzar nuevos comienzos porque por eso a veces dice la palabra cuando creó a Adán y Eva, deja a tu padre y a tu madre y cásate. Y entonces veo de que efectivamente Jacob necesitaba salir de su entorno familiar para tener de verdad un encuentro como debe de ser, basado en lo que él sabe, en cómo es él, porque estamos hablando de que Jacob estaba retenido en casa. Amén. Estamos hablando de que Jacob era un simple cocinero en casa, que se lo quería, que se lo apreciaba así, pero él no desarrollaba su talento como debe de ser. Él no hizo nada grande, se podría decir, estando dentro de casa, arropado de su mamá siempre. Fíjate de algo bonito, ¿no? Vemos la palabra que ya la madre sabía que él tenía una promesa. Una promesa. ¿Vale? Vamos recopilando un poquito atrás, ¿vale? La madre sabía todo eso. Pero resulta que la madre se adelanta, ¿no? A esa promesa. Quería la promesa antes, quería la bendición antes. Pero por eso muchos padres cometemos errores, ¿vale? Entonces Jacob come y se va. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Como dice mi hermano Jaime, nos es necesario estar en soledad, no es necesario estar en ese desierto para comenzar a hablar con el Dios, el Todopoderoso. Amén. ¿Por qué digo todo esto?
Porque muchas veces nosotros ahora mismo le decimos, wow, el Señor está aquí, claro, el Señor está aquí. Lo creemos porque su palabra lo dice. Pero es necesario en nuestra intimidad estar con esa comunión. Porque yo me imagino que los padres le habrán dicho, como nosotros hablamos y le decimos a Samu, vamos Samu, hay que estar orando. Y el Samu se repite. Y yo me imagino que el padre, la madre le habrá hablado, mira, imagínate, tenemos un Dios todopoderoso, pero él no tenía ese encuentro aún con él. Él solamente era como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice la palabra. Y él, yo me imagino que él en ese desierto, cuando comenzó y migró y fue donde su tío, fue donde la mamá lo envía, habrá dicho, wow, hay un Dios que es real, hay un Dios que existe, hay un Dios que está conmigo o no. Porque muchas veces nos ha pasado eso a nosotros. Muchas veces estamos en una angustia, en una necesidad de que un familiar está enfermo, de que algo, y decimos nosotros, Dios me escucha. No sé si a ti te ha pasado eso, mi hermana, que en algún momento tú habrás dicho, en tu intimidad habrás dicho, Dios me escucha. Dios escucha el clamor las peticiones, o Dios escucha la adoración que yo hago, la adoración que le digo, que es un Dios hermoso, Dios me escucha o no me escucha. O solamente soy yo, solamente que yo me he puesto y digo, Dios está conmigo. Dios me escucha. Cuando pasa uno algún desierto, como dice, algún momento difícil, uno siempre a veces, y eso pasa, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que yo creo que a mí Dios no me escucha, porque yo oro, y es que no recibo esa respuesta que necesito. Entonces yo creo que tal vez en ese momento, cuando nosotros sentimos de que Dios no nos escucha, es cuando Dios está ahí muchas veces, es cuando Dios está trabajando en el asunto. Porque si nos vamos a lo que estábamos hablando de Jacob y Esaú, dice que Jacob dice que en ese tiempo que todavía no se habían tenido ese encuentro, yo me imagino que en todo ese trayecto, como decía mi hermano Jaime, algo estaba sucediendo. Amén. Ahí aún quería llegar. Había algo que estaba sucediendo y creo que ahí ya Dios estaba trabajando en el corazón de Saúl. Estaba trabajando en el corazón, un corazón dolido, un corazón herido, porque él dijo, voy a matar a mi hermano, porque me robó todo. Entonces Dios empezó a trabajar. Y cuando Dios viene y envía a Jacob y le dice, que tiene que volver de nuevo, y Jacob tenía miedo. Jacob tenía miedo, mi hermano Jaime. Sí, porque ya sabía lo que había hecho. Claro. Es que, por eso digo, los errores, por más que tú quieras, a veces tú tienes buena expectativa y tú dices, ya pasará. Pero tú sabes dentro de tu corazón que cometiste un error. Y Jacob pasó algo similar a Jaime. Entonces, tienes ese temor y sabes, y mira cómo, o sea, ¿por qué Jacob tenía miedo? Porque no es lo mismo que un extraño venga y te diga te voy a matar, a que venga tu hermano de sangre y te diga te voy a matar. Claro. O sea, no es lo mismo. O sea, cuando viene de tu propia familia, eso te marca más todavía. Tú dices, tengo el rechazo total de mi hermano, que si me ve, me quiere ver muerto. Entonces, claro, tú sientes eso, ese temor, y Jacob vivió con eso 20 años. 20 años quizás acostándose a dormir y pensando, me va a matar. El sufrimiento. Sí, o no hablo tanto incluso de cariños como hermanos, porque no sé si que lo hubo, porque parece que no, pero tener ese me va a matar. Si regreso me mata. Cortes comerciales. Amén. Y fíjate que el proceso que tuvo Jacob fue algo muy bonito. Porque yo me imagino que como Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice la palabra que él fue a un sitio y se quedó a dormir. Wow. Y dice que en sueño vio que había una escalera donde subían ángeles y bajaban ángeles. Y dice que al final vio al Señor. Yo me imagino ese sueño
un sueño muy hermoso porque habrá dicho, ahora sé que Dios está conmigo. Lo que muchas personas me decían, no, que Dios existe, pero yo no lo he visto. Dios es un Dios de oportunidad, pero yo no lo he sentido. Dios proveerá, pero es que a mí no. Pero ahora Jacob tuvo ese encuentro. Que dice la palabra, Jaime, dice la palabra que él se había puesto una roca en su cabeza y dice que cuando él se levantó, él hizo un altar. Yo me imagino que Jacob comenzó a adorarle al Señor. Habrá hecho esa promesa, wow, un altar para Dios. Aquí está Dios. Dios está conmigo. Pero aún así, Jacob tenía miedo, Jaime. Amén. Jacob tenía miedo de todo eso. Como diciendo, he fallado, he pecado, he engañado, he hecho tantas cosas malas, pero Dios está conmigo. Es que claro, cuando tú tienes ese encuentro con Dios, tú sabes que tu corazón, a veces, por ejemplo, si yo discuto con Tati, Amén. como marido y mujer discutimos, y tengo que ir a la iglesia, a veces ese corazón como que no está preparado para servir o para adorar a Dios. Entonces tú sientes un pesar. Y esto sucede, y yo creo que a la mayoría de las personas cuando pasan algo, una discusión, no tiene que ser necesariamente un pecado, aunque sí, pero una discusión, a veces una rivalidad entre hermanos de la iglesia o algo, y a ti te toca dirigir, por ejemplo, el culto, o te toca servir en la alabanza, o te toca hacer algo donde tú llevas el liderazgo, sientes un pesar, sientes que como que tú dices, mira, lo puedo hacer, pero ahora no lo puedo hacer. Sí, entonces yo creo que Jacob, cuando estuvo en ese momento de que ve la escalera al cielo, tuvo que haber sentido en su corazón como que no sé qué hubiera hecho yo. Quizás los que nos están viendo, pónganse en los zapatos de Jacob. Imagínense que ustedes engañaron y se aprovecharon de su hermano y se engañaron a su padre. Y piensen por un momento esto: he engañado. Y ahora mi hermano me dice que me va a matar, he huido, estoy en el desierto. Y de repente me acuesto, me pongo mi cabeza sobre una roca y veo como el cielo se abre y bajo una escalera y al final de todo veo al Señor. ¿Cómo tu corazón se sentiría si pasa eso? Tú dices, lo primero que tú dices, yo no soy digno de que me suceda esto. Es lo primero que yo diría. No soy digno de que me suceda esto. Pero ¿qué sucede a pesar de todo esto? De que es válida la bendición de tu padre. Como te puedo decir, es válido la bendición de tu pastor. Amén, 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 claro que sí. ¿Sí me entiendes? Porque así sea que comiences a fallar durante el proceso, durante el camino, tú tienes la bendición del pastor. Amén, amén. Y la bendición te cubre. Claro que sí. ¿Jacob se merecía que le pase eso? A mi criterio, no lo sé. Él tenía un llamado, sí, pero él tenía, yo creo que lo más importante era de que al fin él tenía como lo cubría la bendición de su padre. Y claro, como Dios es un Dios que no te quita los dones, no te quita el llamado, a veces nosotros mismos nos los quitamos y nos salimos del camino. Entonces, justamente esta misma bendición lo cubre a Jacob en ese momento, es mi pensar. Fíjate que tú tocaste un punto muy importante de la cobertura, fíjate, y de la promesa que Dios le había dado, porque Dios dice la palabra de mí que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y fíjate lo que dice en el 13, dice en Génesis 28, 13, cuando Dios le comienza y le da la promesa, se le dice, ¿quién eres? Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás, dice, al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, le dice, y en tus simientes. Bueno, cuando le dice todo eso, ya venía como que una confirmación, Jaime. Amén. Pero muchas veces, a ver si a lo mejor no coinciden ustedes conmigo. Muchas veces el Señor nos bendice y queremos más.
Muchas veces el Señor nos sana y a veces nos olvidamos de que el Señor nos ha sanado y vamos a un lado. Porque dice la palabra que Jacob fue donde el suegro, el futuro suegro, ¿vale? De Labán. Fue de Labán. Fue engañado. Porque se enamoró a primera vista, ¿vale? Se enamoró de una mujer en el cual él la pedía a cambio. Y dijo a Labán, ¿cuánto quieres que te pague? ¿Cuánto quieres cobrar? Y todo eso. No me dé nada de eso. Quiero, tú sabes lo que quiero, me imagino que le habrá dicho, me gusta tu hija. Pero también tenemos que ver el tiempo que había en ese momento, los tiempos, porque las leyes, las reglas, por ejemplo, en mi hogar hay unas reglas. A tal hora se cierra, a tal hora se cena. Yo me imagino que en ese momento había unas reglas, unas leyes, que en el cual decía Jacob, yo me quiero casar con tu hija, pero la hija era la menor. Y en ese momento, quien daba de casamiento era a la mayor, no a la menor. A lo mejor esas son las letras pequeñas, Agnes. Estas son las letras pequeñas que todo fue engañado. Sí, pero no le dio las letras pequeñas. Esto que de que Jacob tiene que pasar el proceso por el cual hizo pasar a su hermano y a su padre. Es lo que vemos en la escritura. Entonces, cómo Jacob es llevado y que se ponga en los propios zapatos de Esaú y de Isaac, de cómo se aprovechó y de cómo se engañó. Y ahora yo soy de que se están aprovechando de mí y ahora me están engañando a mí. Claro, aprovechando de qué manera, en el sentido de que, por ejemplo, cuando Jacob llegó a Labán, Jacob le contó lo que había pasado. Claro que sí. Y entonces Labán ni tonto dijo, o sea que tú ahora tienes la bendición del primogénito. Aquí estamos. Entonces, claro, se aprovecha y después no quería que se vaya, porque si leemos las escrituras, después dice de que se comienzan a multiplicar las ovejas, se comienza a multiplicar todo. Claro, es a causa de la bendición que está sobre Jacob. Y es lo mismo que a veces sucede en nosotros. Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado de que cuando voy a comenzar en un trabajo, sucede que de buenas a primeras, no sé, la empresa comienza como a florecer. Amén. ¿Sí me entiendes? Eso es una bendición. Empieza como sucede algo, pasa algo, y claro, tú dices, esto no es simple coincidencia. Es que la tierra donde pisamos y donde declaramos que es nuestra, pues allí comienza a suceder algo. Amén. Entonces, es lo que sucede. Claro, en ese tiempo Jacob no tenía esa palabra. Jacob inocente, se podría decir. Porque, ojo, que estamos hablando de un Jacob que llegó muy inocente, ingreído de su mamá. Amén. No estamos hablando del Jacob de 20 años después, que ya era otra persona en teoría. Claro, y también estamos hablando de un Jacob que ya tuvo un encuentro con Dios y de que ya tenía, en pocas palabras, se debería, porque no lo menciona, pero ya debería tener un corazón mínimamente arrepentido. Amén. Sí, entonces, no sé, Tati, ¿cómo tú ves cómo crees que Jacob llega, o qué piensas que Labán, o de qué manera Labán se aprovecha de Jacob? No sé cómo tú lo ves. Primero quiero enfatizar en algo. Yo creo que cuando Dios le recuerda las promesas que obtiene, cuando su padre lo bendice, cuando Isaac bendice a Jacob, Dios le recuerda en el sueño. Entonces él se pone a cuentas con Dios porque levanta un altar. Amén. Ahí es bueno. Sí. Eso es ahí muy creo bonito. ahí creo que él ahí ya comienza a agachar la cabeza, comienza a ponerse a cuentas con Dios. Sí, claro que sí. Él ya comienza a ponerse en cuenta. Pero imagínate tú que él ya tenía la promesa. Por ejemplo, podríamos decir que él tenía la teoría, ¿vale? Bueno, tuvo el encuentro con el Señor le dijo, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios y en ti
todo el suelo que pisas te lo entregaré a ti, le dijo todo. Ahora va donde, imagínate tú que donde va donde el suegro, él comienza, como dijo mi hermano Jaime, comienza a prosperar. Y en la actualidad pasa esto. En la actualidad muchas veces nosotros decimos, wow, es que no tengo trabajo. No lo vemos físicamente, pero lo podemos ver alrededor, que no nos falta alimento. Amén. Decimos, es que no tengo un piso, pero Dios te está bendiciendo dónde dormir. No nos falta techo. No nos falta techo. Correcto. Amén. Decimos, wow, es que ¿cómo hago para pagar esto? Pero Dios manda a las personas adecuadas para pagar eso. Para pagar, para comprar tal cosa. Y tú dices, wow, pero es que yo necesito tal cosa. Pero no nos damos cuenta que el Señor te está bendiciendo, que no te falta piso, no te falta alimento, salud, no te falta, porque el Señor está ahí, el Señor, pero eso no nos damos cuenta. Y yo me imagino que Labán habrá dicho, wow, estoy siendo prosperado con animales, con todo esto. Y que yo creo que Jacob no se daba cuenta de que estaban siendo prosperados. Ahí, a ese punto Sí. te quería decir. Sí. Y entonces viene y dice a Jacob, dice, bueno, ya pasaron los 7 años. Se habrá dicho, y ahora me voy a casar con la mujer que amo, con la mujer que quiero, con la mujer que besé, con la mujer que... Pero resulta que le da a la menor. Claro, Labán tampoco, me imagino que habrá dicho, no puedo, la gallina de los huevos de oro no la puedo dejar ahora mismo que se vaya. Amén. No, lo siento, es que mira, en mi casa... Ayer nos reunimos y se implementó una nueva regla. Una nueva regla, en ese tiempo es que en mi hogar se tiene que casar la mayor, no la menor. Entonces, bueno, venga, a trabajar 7 años más, a trabajar más tiempo. Bueno, pero imagínate cómo el Señor lo bendijo. Porque si vemos el transcurso de la historia, Jacob se fue sin nada. Y cuando estuvo donde Labán, y cuando marchó, cuando el Señor lo llama, porque lo llama, cuando estaba con su esposa, porque al final se casa con su esposa y todo eso, el Señor lo llama. Le habrá dicho, bueno, Jacob, es hora de volver. Ya tienes que volver. Y dice que Jacob tenía muchos animales, ya era rico, lo podríamos decir, en ese ámbito, ¿vale? Y fue. ¿Tenía miedo mi hermana Tati o no tenía miedo? De volver de nuevo, de volver a casa. ¿Usted qué piensa? Claro, en la palabra dice que él tuvo que apartarse de su familia para ponerse en comunión con Dios. Tenía una interrogante ahí él, porque habrá dicho, volveré, ¿y qué me va a pasar? Pero es que Dios me está llamando. Dios me ha dicho que vaya. ¿Y qué me va a pasar? Habrá dicho, volveré a ver a mi mamá, volveré a ver a mi papá, estarán vivos, me imagino yo. Claro. Pero sí que él le dice al Señor, le dice, si tú estás conmigo, hace un pacto, hace un acuerdo. Señor, yo necesito que tú estés conmigo, yo necesito que me cuides, que me guardes, yo necesito que me protejas, pero yo necesito que tú estés conmigo, porque dice que lo vio en sueño, después le habló, pero cuando fue en el camino, cuando fue en un momento dado, mi hermana Tatiana dice que se le aparecieron ángeles y él dijo, no, aquí acampamos. Fue astuto, el Señor le estaba dando ese discernimiento, el Señor le estaba dando también esa sabiduría, y él le dice, bueno, mi hermano, tú vas a llevar animales, después de un momento, más animales, que haya un lapso para que mi hermano, si me va a matar, si mi hermano me va a matar, que mate primero a él, no sé, ¿no? Pero le voy a dar regalos, primeramente le voy a dar regalos, poco a poco, claro, que le guste. Me imagino que cuando regresa el otro, ay, ¿cómo te aceptó? Sí, de verdad te las cogió, no las mató ninguna. No, pues yo vine aquí y estoy con vida. No, y dice que cuando acampó vino lo más hermoso, porque dice que se presentó el ángel de Jehová, pero estudiosos, sabemos que estudiosos dicen que era Dios mismo. Ahí, como dice mi hermano Jaime, que ahí fue la cristofanía, y tuvo una lucha. Sabemos que Dios es el Todopoderoso. Amén. Sabemos que Dios lo podía destruir tranquilamente.
Amén. Con fuerza y que no. Pero también la palabra me enseña hasta dónde tú vas a llegar por esa bendición. ¿Cuánto vas a luchar? ¿Cuánto vas a luchar por esa bendición? ¿Te interesa esa bendición o no te interesa esa bendición? Y dice que fue una lucha de fuerza, Jaime. Sí, fue una lucha de fuerzas y lo que más destaco aquí es cómo el Señor se deja ganar. Y esto es como una profecía de cuánto Él tiene que perder para darnos identidad a nosotros. Amén. Amén. Entonces, es como a la vez, la historia es muy, muy bonita, pero a la vez es una profecía para mí. A la vez es una profecía. Entonces, claro, en este momento vemos a un Jacob que ya han pasado 20 años, que ha luchado por todo lo que quería, y vemos a un Jacob que ha adquirido paciencia para trabajar, de perseverancia, de trabajar, es decir, vemos un Jacob distinto. Vemos a un Jacob distinto, ya vemos a un Jacob que se la ha trabajado y que se la ha sudado. Y claro, ahora él puede decir, ahora comprendo a Saúl cuánto costaba cazar animales y llevarlos a la casa. O ahora comprendo a mi papá cuánto costaba mantener la casa, porque eso nos pasa a nosotros cuando crecemos. Ahora sé que decimos a veces, ay, quisiera volver a ser niño para ver cómo solamente llegaba la comida. Pero claro, vemos a un Jacob ya maduro, vemos a un Jacob ya con otro pensar, con 2 mujeres. Vaya, yo solo con una lucho, no sé cómo Jacob habrá pasado, ya. 2 mujeres y 2 concubinas, creo, ¿no? O 2 sirvientes, no me acuerdo. Pero bueno, la idea es de que ya Jacob tenía otra personalidad, y habiendo pasado todo esto y presentándose el ángel del Señor, le dice, ¿cómo te llamas? ¿Por qué le dijo? ¿Por qué le preguntó? Sí, le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, soy Jacob. Claro, ¿por qué sucede esto? Es la más grande pregunta. Es porque recordemos que Jacob engañó a Isaac. Y cuando Isaac le preguntó a Jacob, ¿quién eres? Él dijo, soy Esaú. Le mintió. Y ahora nuevamente se le presenta el ángel del Señor antes de que llegue a su tierra y le dice, ¿quién tú eres? Y él le dice, soy Jacob. Entonces le dice, bueno, hasta hoy hasta hoy eres Jacob, ahora vas a ser Israel. Claro, te quita esa identidad pasada, todo lo que pasaste, y te da como un galardón. Te pone un nombre nuevo, te pone vestiduras nuevas, eres una nueva criatura, eres una nueva persona. Claro, puedes entrar a tu tierra, pero como otra persona, no como Jacob. Es necesario que regreses a Israel, no como a tu tierra, a Canaán, no como Jacob, sino como Israel, como aquel que va a bendecir esta tierra. Amén. Entonces, hablamos de esto porque, mira, si recordamos cuando Pedro niega a Jesús, lo niega 3 veces, pero cuando Jesús resucita, es el mismo Jesús que en el pasado le preguntó a Jacob, ¿cómo te llamas? El mismo Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y se lo preguntó 3 veces. Y esto lo hace como para tratar de borrar las palabras que tú has dicho. Amén. Porque es muy importante lo que declaramos con nuestra boca. Y en algún momento tenemos que borrarlo delante del Señor y decir, aquí rompemos cadenas, pero no es decirlo para adentro, sino es como decirlo para afuera, para que se escuche. Entonces, es importante esto que sucede porque vemos a un Jacob que ya no era Jacob, que ya era Israel. Ahí donde ya viene la bendición, porque se le presenta en el sueño. Él físicamente no lo vio, pero en sueño se le apareció. Después lo mandó, el otro punto es que lo mandó a llamar. Jacob, necesito que venga. Pero la tercera es que se le presenta y lucha con Dios. Amén. Amén. La verdad es que esta parte es bonita porque es como que te presentas, es como cuando te presentas después de haber pasado todo lo que tuviste que pasar, es como que si se acabó la condena.
¿Sí me entiendes? Amén. Se acabó la condena. Claro que sí. Se acabó la condena. Tengo a nuestra actualidad, tengo a un Cristo que me está perdonando y que me está dando nueva identidad. Y justamente Nata lo comentaba. Mira, yo en mi vida pasada, digo, o sea, porque no he muerto y vuelto a vivir, ¿no? Bueno, sí, que sí, he muerto y vuelto a vivir, ¿no? Entonces son nuevas criaturas, sí. Entonces, digo que antes de yo conocer a Cristo, yo me dedicaba a la mecánica. Yo era tornero, fresador, y siempre me gustaba trabajar en talleres y hacer, pero a veces salían trabajos, a veces no salía, a veces había plata para la casa, a veces no. Entonces estábamos así. Pero cuando me sucede lo que me sucedió, que después lo contaré, veo de que mi primer trabajo comienza a ser en logística, y de que mi segundo trabajo es más logística, y de que mi tercer trabajo es mucho más arriba, y voy de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta cuando termino trabajando en un puerto, y luego aquí en el puerto de España. Entonces veo de que Dios durante ese proceso de mi cambio me ha dado una nueva identidad. Amén, gloria a Dios. Me ha dado un nuevo talento. O sea, algo que yo no imaginaba en mi vida que lo podía hacer, lo hago. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, es importante destacar esto porque no sabemos a veces nosotros para lo que estamos hechos, sino cuando estamos en el proceso. Y eso a Jacob le pasaba. Jacob, por ser niño de casa, porque su mamá lo engreía, porque lo tenía en una burbujita, no sabía de lo que era capaz de hacer. Ya cuando está en la tierra de Labán, se da cuenta de todo lo que pasa y todo lo que sucede, porque creo yo que Jacob hacía muy bien su trabajo durante ese tiempo, hacía muy bien su trabajo, todo era próspero, porque yo no creo que Dios prospere algo que nosotros lo hagamos de mala gana. Jacob tenía que haberlo hecho súper bien, y sobre todo mantener el amor de Raquel durante 14 años. Wow, eso es impresionante, ¿no? O sea, tuve que impresionar a Raquel 14 años para que después de 14 años me diga, sí, me caso contigo. Es que claro, Jacob se tuvo que haber mantenido así como que, no sé, hay a veces esos yernos que llegan a casa y que, suegra, ¿qué le hago? ¿Qué le cocino? ¿Qué le voy a hacer? Que quieren impresionar a la familia, ¿sí me entiendes? Para caer bien, pero no sé, Jacob tuvo que haberse mantenido en firme y muy persistente en lo que hacía, en su buen trabajo, en su buena manera de comportarse, en todo lo que él hacía, y mantenerse así durante todo ese tiempo. Yo creo que el cambio, como estábamos diciendo, de Jacob, ese momento donde hubo esa lucha, y Dios, como decimos, podía derribarlo de un momento, pero Dios estaba esperando a ver hasta dónde era capaz Jacob, y eso Dios lo usó para la bendición que Dios le tenía a Jacob. Y dice que en ese momento, como decía nuestro hermano Jaime, Dios tocó el muslo de Jacob y quedó renco Jacob. Entonces es impresionante ver cómo Dios estaba trabajando tanto en Jacob como en Esaú, para que en el momento que llegaran a encontrarse, pues todo fuera una armonía. Y fue así, fue una armonía, fue algo bonito, donde lloraron, se abrazaron, y esa es la reconciliación que Dios quiere con nosotros, como hermanos, como iglesia, como familia. Amén. Que estemos unidos, que nos amemos, que nos perdonemos, porque en el pueblo de Dios hay mucho rencor muchas veces. Hay muchos hermanos, estamos en la misma iglesia muchas veces, y hay muchos hermanos que no se hablan. Hay muchos hermanos que no nos hablamos, o muchos hermanos que estamos resentidos por alguna cosa que ha pasado, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos en armonía, en comunión, que nos amemos unos a otros, y eso es lo que hizo con ellos, con Esaú y con Jacob. Diciendo lo que dice la hermana, tratar de entender de que a pesar de todo lo que pasó Jacob, Dios nos da, era lo que te decían antes, tenemos nosotros libre albedrío. A veces hacemos las cosas no como Dios quiere, sino como nosotros la queremos. Pero cuando ya vemos que las cosas no nos salen bien, oramos a Dios y Dios tiene que arreglar la situación, en pocas palabras. Pero ojo, arreglar la situación no significa que te va a omitir la falla que tú has hecho. Hay consecuencias, o sea, Jacob tuvo consecuencias y Rebeca tuvo consecuencias.
Pero Dios de alguna manera tiene que arreglar la situación, de comenzar a ordenar el Tetris otra vez, de que todo cuadre, y nosotros también tenemos esa oportunidad. Amén, Nosotros amén. también tenemos esa oportunidad de que a veces hay palabras sobre nosotros, y esto más para personas que son cristianas, de que a veces hay palabras sobre nosotros, pero nosotros hemos hecho lo que nos da la gana, nos hemos portado como hemos querido, porque al final decimos la profecía está sobre nosotros, o somos preferidos de algo. A veces los que son preferidos de algo no se dan cuenta de que son preferidos, ojo con eso, pero nos comenzamos a dar cuenta de que quizás como líderes o como padres sí que a veces existe algún preferido o existe algún engreído, o como iglesia, como pastor, existe uno que sí que es engreído, que a veces comete cosas y no se las digo porque si no, ¿quién las hace? ¿Sí me entiendes? Si no, ¿quién la hace? Si el hermano, no, es que si el hermano se ofende se va, y si no, después ¿quién las hace? ¿Quién está? Claro, ahí como que nos falta un poco de fe y decir, ¿sabes? Si el hermano no está bien, no se comporta como debe, ¿sabes? No la puede hacer y ya está. O sea, cortamos las cosas por raíz y ya Dios proveerá a alguien que lo haga o lo pueda hacer, ocupar ese espacio. Pero me refiero a que nosotros como personas debemos también razonar y pensar de que también tenemos la oportunidad de ser perdonados, porque lo que tú decías en antes, a veces pasamos un desierto. A veces sí es verdad que no nos falta la comida, sí es verdad que a veces nos falta un piso, a veces nos falta un techo. Sí, Dios permite que tengamos techo provisional, Dios permite que tengamos comida provisional, pero a veces somos tan quejones que no pensamos qué fue lo que causó que a nosotros nos falte eso. No sé si me hago entender. No vamos a la raíz del problema. Nos presentamos a Dios como, Señor, es que hoy no comí. Y claro, pero ¿por qué omites que no fuiste a trabajar? ¿Sí me hago entender? ¿Por qué comenzamos en nuestras oraciones a omitir cosas que Dios las sabe? O sea, que no podemos ocultarnos delante de Dios tampoco. Y a pesar de todo eso, yo les invito a que seamos sinceros delante de Dios, de que si tenemos un problema, digamos el problema, pero también contemos las consecuencias de lo que causó el problema. ¿Qué fue lo que yo hice que a lo mejor las causas, ¿no? No te cuento las causas. Entonces, claro, pensamos de que efectivamente Dios va a reordenar todo tal como está. Pero claro, Dios no va a dejar, y lo vemos en esta historia, desapercibido de que hemos cometido algún error y de que hay consecuencias con ese error. De que sí, te puedo responder tu pregunta, pero ojo, hay consecuencias de este error. Hay consecuencias de esto. No es como una amenaza, sino que es como una ley de vida, se podría decir, porque toda causa tiene su efecto. Exacto. Entonces, no podemos ser muy, tener muchas expectativas buenas de que simplemente orarle a Dios ya nos va a ir bien en la vida. Sí, nos va a ir bien en la vida, pero también tenemos que cambiar nuestro comportamiento, se podría decir de alguna manera. Y sobre todo de que Dios nos da la oportunidad, como le pasó a Jacob, de que se presente delante de Él, de que tengas la oportunidad de arrepentirte y que te da la oportunidad de nuevamente tener ese reencuentro, quizás con esa persona que estoy peleado, que estoy enojado. O sea, y a pesar de todo, saber de que en ese momento Dios durante todo el proceso que he pasado, Dios ha transformado mi corazón. Amén. Yo creo que es lo más importante de rescatar todo esto, porque ya vemos a un Jacob cuando se reencuentra con Esaú, ya vemos a un Jacob más agradecido, porque después de todo esto, después de que pasa todo esto, vemos que Jacob, ya no Jacob sino Israel, le dice a toda su familia, a ver, váyanse para allá, que yo me quiero quedar solito. Vemos que ya el corazón de Jacob ha cambiado totalmente. O sea, eso era que ya era antes él no hacía eso. ¿Por qué? Porque estaba cubierto o arropado por su mamá. Pero ya acá vemos a un Jacob, a ver, para allá todos, que quiero orar. ¿Y qué es lo que hace? Ser agradecido con Dios. Comenzar a agradecer, comenzar a decir, Señor, gracias. Entonces, es importante que nosotros también, cuando tengamos este encuentro y cuando Dios responda una pregunta, ser agradecidos, tener
se podría decir, comportarnos agradecidamente con todos. Se podría decir, no sé, Sí, amén. Mira, Sí. fíjate de algo muy bonito lo que también acabas de decir, de ser agradecido. Muchas veces Dios nos bendice con esta amistad. Lo he dicho yo, nosotros no nos conocíamos y nos venimos a conocer aquí. Amén. Imagínate, y eso es una bendición. A lo mejor muchas personas no ven eso, ¿vale? No ven que eso esta no es una bendición para mí. Para mí es una bendición, mi hermana Tati. A veces nosotros también cometemos el error de, bueno, si el hermano no me habló, yo tampoco no le voy a hablar. Si la hermana no me giró la cara, yo no. Pero lo hablamos en base a lo que, como hijos de Dios. Pero a veces entre vecinos, mi vecina no me saludó, no la voy a saludar. Y perdemos eso. Ya quitamos el habla y comienza a haber un pequeño rencor, comienza a haber un pequeño odio. Mírala que ahí está, y comienza a haber una pequeña crítica. Y lo más fuerte es que nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Y lo que me ha gustado de ti, lo que has comentado y lo que has dicho es que cuando tuvo ese encuentro con Dios, Dios lo transformó, Dios lo cambió. Él fue sincero con el Señor. Cuando le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Lo exhortó Dios. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros, que tenemos miedo de hablar con el Señor y decirle la verdadera situación. ¿Por qué mi hermano Jaime no me habla? Wow, es que el hermano Jaime es que es duro, es que el hermano Jaime es orgulloso, es que Jaime es así. Pero yo no le digo al Señor, es que no, yo tengo que decir a Jaime, a Dios, es que he cometido un error. Mi comportamiento o mi forma de ser o mi forma de hablar lo ha ofendido el hermano Jaime. Yo me imagino que desde algo pequeño empieza. Porque cuando se acerca Jacob donde el hermano, dice que lo abraza y se ponen a llorar juntos. Dice que cuando la palabra de Dios también me enseña que cuando cogió y tuvo esa lucha de fuerza, a mí me enseña que el Señor le dice, bueno, vamos a ver, ¿te importa volver con tu hermano o no? ¿Te importa volver a tu tierra o no? Vamos a ver hasta dónde vas a llegar. ¿Te importa el dolor o no? Venga, te voy a golpear aquí. Lo dejó y siguió. No, ya no quiero volver a donde mi hermano. La obediencia. Wow. Es que el Señor me llamó, me dijo que tengo que volver donde mi hermano. Tengo que volver a mi tierra, tengo que volver a donde mi familia. Voy a ir. Obedeció Jacob. Y eso es muy importante. Para el hermano, para la hermana que nos está escuchando, por medio de este canal, por medio de esta red social, yo te animo que no es tarde, nunca es tarde, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando. Dios es un Dios real. Dios es un Dios de oportunidad. Dios es un Dios de misericordia. Yo te animo que si tú tienes una situación de odio, una situación de rencor, una situación de falta de perdón, yo no perdono a mi madre, yo no perdono a mi padre, yo odio a mis hermanos en Cristo, no les quiero hablar. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo para esa reconciliación. Porque por medio de esa reconciliación viene una bendición. Amén. Bueno, este ha sido nuestro programa del día de hoy. Y de esta forma va a ser que vamos a estar llevando los programas y espero que sea de vuestro agrado. Y nosotros pues nos estamos preparando, nos seguiremos preparando para darles lo mejor, que de lo mucho que Dios nos ha dado, pues tardaremos de darles lo mejor, ¿vale? Entonces queremos pedirles que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube. Y esto es más que todo para enriquecer nuestro conocimiento y a todos aquellos que nos ven y decirles que estamos contentos, agradecidos con Dios y queremos pues que todo esto llegue hasta los corazones de cada uno de ustedes, amigos que nos están escuchando. Sabemos que esta palabra también es para tu vida,
porque no solo para nosotros como cristianos, sino que para usted, querido amigo que nos está escuchando. Esta palabra puede cambiar la vida de sus hijos, de su familia, de sus amigos y también la suya. Esto ha sido todo por el día de hoy. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Amén. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús, Jesús.